Hemos invitado esta noche para compartir su análisis sobre la situación económica, particularmente lo que tiene que ver con el mercado del comercio exterior, exportaciones e importaciones, a una especialista en el tema, el ingeniero Miguel Ponce. Hola Miguel, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Alegría estar con ustedes, muy buena. Bueno, ¿cómo sería esto de trabajar, producir, tratar de desarrollarnos de cepo en cepo, o el cepo del cepo? Y hoy estamos, parece que lo hubiéramos programado, ¿no es cierto? Porque estamos saliendo del cepo de la carne y entrando al cepo del maíz. Ustedes habrán visto que pese a que el gobierno salió hoy a aclarar, el ministro Julián Domínguez, que no era un cepo, pero lo concreto es que lo que se exportó ya se exportó, y bueno, va a haber una pérdida de unos 1.100 millones de dólares por caída de precios, ¿no es cierto? De hecho, hay todo un debate en relación a quiénes se benefician con esta medida. Suena insólito que en un momento en el cual el mundo demanda nuestra producción, nuestros alimentos, tenemos una posibilidad y una oportunidad muy importante, yo diría, para aprovechar, ¿no es cierto?, esto que en algún momento se planteaba como la salida exportadora, ¿no es cierto? Es decir, si estamos necesitando dólares hay que privilegiar, teniendo en cuenta que la única fuente genuina de dólares es el saldo positivo de la balanza comercial, es decir, las diferencias entre exportaciones e importaciones. Si nosotros en estos momentos frenamos el tema exportador, más aumentamos el tema importador por la situación del cambio climático que origina que en una provincia como la de ustedes los barcos tengan que salir cargados con menos capacidad de la que pueden por la bajante del río Paraná, producto de que hay menos lluvias a causa al norte, y por lo tanto se exporta menos y ingresan menos dólares. Por otro lado, egresan más dólares porque también por el cambio climático hay menos producción de energía eléctrica, y entonces tenemos que volver a los barquitos regasificadores que tenemos que importarlo también. Por lo tanto, ingresan menos dólares y egresan más dólares. Por lo tanto, habría que ser muy cuidadoso cuando se toman medidas como estas. Lo del campo originó el alejamiento de Paula Español, y en el día de hoy debiera asumir, ¿no es cierto?, Roberto Feletti. Se supone que hubo un apriete muy grande por parte del ministro Domínguez para generar ese reemplazo. No sé si él lo hubiera elegido Feletti, pero lo concreto es que el alejamiento de Paula Español tiene que ver directamente con el fracaso, primero, en el control de la política inflacionaria, y segundo, porque, jerarquizando el relato, yo no soy culpable, dice Paula, sino que el culpable es la oligarquía, es el campo, entonces castiguemos a los que suben los precios, en este caso los ganaderos, de una exportación de carne que no se consume en el país, claro, porque estamos hablando de la famosa vaca vieja, que es la que va para conserva en China. Yo estuve en China y me acuerdo una vez cometí el sacrilegio de aceptarle a un mozo que me quiso traer algo hecho con carne argentina, el tipo sabiendo que yo era argentino, incomible, porque la carne que llega a China no es para eso. Pero bueno, lo concreto es que se está dando una situación particular. Hoy se ha levantado parcialmente, porque es con cuotas, la exportación a China de esta carne, de esta vaca vieja, y por otro lado han colocado este tema del asunto del maíz. ¿A quién beneficia lo del maíz? Y lo del maíz, además de marcar una vocación y dar un mensaje de que la administración del comercio exterior y la intervención en los diferentes mercados, porque también es el del trigo, ¿no es cierto?, intervenido, además de dar esa señal de que se va a continuar con esa línea, lo cual es un tremendo déjà vu, ¿no?, de otros tiempos. Además de eso, se busca generar una división, llamémosle así, en el frente agropecuario. ¿Por qué? Porque acá los productores se ven perjudicados porque obviamente van
a recibir menos precio de este excedente que existe en relación a la cosecha del año que termina. Pero por otro lado, ¿se beneficia a quién? Los feedlot, los que alimentan cerdos, claro, los que alimentan pollos, los que alimentan, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces ahí hay como una generación de conflicto de intereses que busca dividir un frente que hasta este momento más o menos venía colocándose de manera sólida. Obviamente todo esto hay que mirarlo desde una perspectiva, lo que se hace y lo que no se hace, lo que se dice y lo que no se dice desde una óptica electoral. Claro. Acá hay un intento, ¿no es cierto?, de revertir esta situación, particularmente en las provincias del núcleo, diríamos, fuerte agropecuario, para ver si esto puede ser modificado. Yo pienso que no, nadie cree que esto alcance, que creemos ya que es tarde para este tipo de intervenciones, y por otro lado me parece que terminan marcando una suerte de boomerang. El gobierno, desde mi perspectiva, ya acepta que los números de las PASO van a ser agravados en la elección del 14 de noviembre, y está pensando más que nada en cómo los próximos 2 años se genera una situación de gobernabilidad que tenga un horizonte un poco más aventado de lo que hemos vivido. Hay varios temas que se desprenden de su primer análisis, Miguel, pero uno particularmente me parece tiene que ver con el exceso, la excesiva intromisión del Estado, del gobierno en distintos controles, básicamente sobre un tema central que es la falta de dólares, la escasez de reservas, obviamente, o la fuga o el ahorro por la desconfianza propia. Entonces aparecen distintos cepos, ¿no? Particularmente también ahora en el tema importaciones, que recrudecen la cadena productiva porque hay faltantes de insumos. Totalmente de acuerdo. Yo diría que lo mismo que la vez anterior, cuando de la respuesta anterior. Si hubiéramos querido elegir un día para hablar de estos temas, no sé si hubiéramos podido elegir un día mejor. En estos momentos está realizándose, hoy, mañana también, y hasta el viernes inclusive, reuniones muy importantes en el Fondo Monetario Internacional, donde están participando Pelle, el presidente del Banco Central, el ministro Guzmán, nuestro negociador Chodos, y se va a sumar, ¿quién? El jefe de gabinete Mansur, que está viajando para allá. ¿Con qué objetivo? Y obviamente el objetivo es intentar llegar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, porque ante la situación de dólares que vos bien referías, hay que evitar que este hecho se agrave si entramos a default. ¿Qué quiero decir? El 31 de marzo, si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, se cae el acuerdo con el Club de París. Al Club de París ya le hemos hecho 2 pagos, para entonces, de 200 millones de dólares, pero debemos 2.000 que habría que liquidar en caso de que no se llegase a un acuerdo o que se cayese el acuerdo con el Fondo. ¿Qué pide el Club de París? Este acuerdo con el Fondo esté logrado. Para eso, ¿qué pide el Fondo? Que ese acuerdo esté basado en un programa que hay que presentarle para lograr generar el formato del acuerdo de facilidades extendidas, que, como ustedes saben, requiere un plazo de 10 años, o sea, abarca los 2 años que le quedan a Alberto Fernández más 2 presidencias después. Esto obliga, por eso es entendible que el fondo pida que el programa que se presente esté basado en un acuerdo parlamentario, es decir, sea votado por el Parlamento para garantizarse que si hay cambio de color de gobierno, lo que se firme sea una continuidad y sea una política de Estado. Esto, paradójicamente, yo veo muchos amigos que dramatizan el resultado del 14 de noviembre, y yo digo, paradójicamente, un mal resultado para el gobierno, tal cual viene todos los indicadores y las encuestas, genera, a mi juicio, una situación de mayor equilibrio parlamentario que tiene como consecuencia directa que hay que acordar. Es decir, tenemos que acordar porque rápidamente, el día 10 de diciembre, asumen los nuevos legisladores ahora producto de la elección del 14 de noviembre, el 11 tienen que estar trabajando oficialismo y oposición, se quedan sin vacaciones, les avisamos a los muchachos, porque hay que aceleradamente
llegar a un programa que esencialmente quite las dos grandes preocupaciones que hoy tiene el fondo. ¿Cuáles son? Y primero, la emisión descontrolada y vinculada con ella la inflación que no se puede anclar. Agregale a esto el tipo de cambio que requiere un sinceramiento. Claro. A ninguno de nosotros nos gusta eso porque lo que encubre eso es devaluación. Pero digámoslo con todas las letras, la devaluación ya está existiendo. Lo que no hay es un reconocimiento por parte del gobierno en el tipo de cambio oficial, pero una brecha del 90% implica que ya la gente visualiza que el dólar que existe es el que está casi 200, no el que está casi 100. Con brechas de esta naturaleza, por eso hoy, si miramos cualquiera de las páginas de afuera y de acá, de última hora, están diciendo que uno de los puntos a los que se comprometería el gobierno ya en la negociación que está efectuando allá quienes hablan, nuestros enviados, están diciendo de que achicarían, se comprometen a achicar la brecha si el fondo les acepta que sigan teniendo algún tipo de administración del tema divisas, es decir, mantener alguno de los cepos para irlos levantando gradualmente en el tiempo. El achicamiento de la brecha obviamente no implica bajar el blue, implica subir el oficial, como ustedes se darán cuenta. Ahora, Miguel, entiendo que es inexorable que el gobierno, o por lo menos alguna parte del gobierno, insista con la decisión de arreglar con el fondo, con algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación. ¿Hay algún sector que no quiere el acuerdo con el fondo? Desde lo político, digo. Sí, de la misma manera que te decíamos antes, todo lo que se diga, o se haga, o no se diga y no se haga, tenés que mirarlo en este momento bajo el cristal electoral, el prisma electoral. ¿Qué quiero decir? Es muy posible que para el discurso electoral de cara al 14 de noviembre, algún sector, diríamos, intenso, más cercano al Instituto Patria, le convenga decir que estamos enfrentándonos con el Fondo Monetario, que vamos a conseguir que el Fondo Monetario, en lugar de los 10 años del acuerdo de facilidades extendidas en el formato que lo tiene el fondo, vamos a pedir 20, a mí me gustaría pedir 50, o vamos a pedir que nos bajen las sobretasas que estamos pagando de casi 1.000 millones por mes por el hecho de que hemos excedido en el crédito nuestro el cupo que nos podían dar en función de nuestra PBI, digamos, ¿no? Nuestro Producto Bruto. Entonces, de aquí al 14 es posible, al 14 de noviembre es posible que sigamos escuchando algún sector que diga irresponsablemente, como en algún momento se dijo, tenemos que morir con las botas puestas, pero no aún. Pero ya sabemos y conocemos por los antecedentes previos de que los sectores más cercanos a la expresidenta, actual vicepresidenta, en general han sido muy, muy buenos pagadores. Digo, desde el propio Club de París lo puede decir, como los que terminaron adquiriendo Repsol, o el propio proceso de desendeudamiento que en su momento Néstor Kirchner hizo, ¿no es cierto? El propio fondo, claro. El fondo monitoreado. Claro. Lo que pasa es que ahora no tenemos para poder ir y decir la ponga todo sobre la mesa. Entonces sí necesitamos tiempo. Entonces hay dos tiempos, uno hasta las elecciones y luego después de las elecciones. Fíjense ustedes que ya el propio Massa ha dicho explícitamente, al día siguiente de las elecciones tenemos que sentarnos con la oposición. Él no dijo para efectuar el programa de acuerdo con el fondo, pero aparece implícito en esa convocatoria. Lo que subyace, me parece, Miguel, también es la intención de recuperar confianza, para recuperar inversión, para que esa balanza hasta ahora deficitaria empiece a revertirse, ¿no? Hay que volver a la fórmula, si se quiere, de Néstor, ¿no? Superávit fiscal, menor gasto público. Paralelos. Los superávit mellizos, correcto. Yo coincido. Primero, una precisión técnica. No estamos teniendo déficit comercial, estamos teniendo superávit comercial. Ese superávit comercial no es virtuoso,
porque no es producto de un aumentar nuestras exportaciones, sino de pisar nuestras importaciones. No estamos aumentando las exportaciones virtuosamente, nuestras pymes no están exportando más, al campo se podría exportar más, sin embargo, le restringen en algunos de estos mercados, digo, el de la carne que analizamos, el del trigo, y lo que sí es necesario, como vos bien lo decís, es tratar de ver de qué manera generamos una alternativa virtuosa que, basada en bajar los niveles de incertidumbre que existen hoy, que esa es la palabrita, diríamos, que caracteriza el accionar hoy de la economía argentina, y por eso tenemos un riesgo país como si estuviéramos en default. Claro. Nosotros hemos arreglado con los bonistas que estaban bajo legislación extranjera y sin embargo no logramos que el riesgo país baje. Obviamente no tenemos una historia de buenos pagadores frente al fondo, pero de alguna manera lo que debiera buscarse es un fuerte mensaje político. La preocupación que tienen en el fondo y la pregunta que nos hacen permanentemente cuando hablamos con nuestros amigos en el exterior es ¿quién manda en la Argentina? Es decir, si nosotros enviamos, por eso es tan importante que vaya Mansur, si nosotros enviamos al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, pero allá le preguntan, bueno, pero esto que estamos acordando, ¿cuenta con el aval político de quienes lo sustentan? Y hay veces en los que por más que uno diga que sí, muchas veces no te creen. Si va a Mansur, objetivamente esto le da más volumen político, como se acostumbra a decir ahora, y por lo tanto podría pensarse que nos debiéramos acercar a un acuerdo. Pero todas las versiones dicen que hasta antes de las elecciones no habría acuerdo. Lo importante es que tampoco se diluya la posibilidad del acuerdo después de las elecciones, porque si no, estaríamos firmando el default el 31 de marzo y todo lo que estamos hablando, toda esta situación difícil que vivimos se agravaría desde ya. Un gusto compartir el análisis con usted, Miguel, ¿eh? Seguramente tenemos mucho más para hablar adelante. Por supuesto, a disposición de ustedes y una alegría estar con un medio tan escuchado en la zona. Gracias, Miguel. Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, un análisis muy claro de la situación económica, financiera y sobre todo las relaciones con el Fondo Monetario.